Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el okapi. El animal del que vamos a hablar en este vídeo tiene de nombre científico Okapia johnstoni y vulgarmente se le conoce como okapi. También tiene otros apodos como el unicornio africano o la jirafa cebra. El okapi es un mamífero natural de la zona de la República Democrática del Congo, donde suele habitar entre los ríos Uele, el bosque de Ituri y en las selvas de Aruwini. El nombre okapi es una recopilación de dos palabras del idioma lese, uno de los idiomas utilizados en esta parte del mundo. En concreto, estas palabras serían oka, que significa cortar, y kapi, que es un nombre que se le da al diseño de las flechas de los cazadores de Efe, un grupo de personas que viven en la selva tropical de Ituri. Estas flechas están envueltas con corteza para que al ir quemándose dejen unas rayas negras, parecidas a las rayas negras que tienen los okapis en las piernas. De hecho, hay una leyenda en este idioma que dice que los propios okapis se decoran a propósito con este tipo de rayas. El término Okapia johnstoni no fue una especie reconocida formal y científicamente hasta el año 1900 por el explorador Harry Johnston, quien gracias a él este animal obtuvo la segunda parte de su nombre científico, johnstoni. Johnston fue a una expedición al Congo en búsqueda de una posible especie que la ciencia ignoraba, por rumores que había difundido otro explorador, Henry Morton Stanley, en su diario 11 años antes, y lo describía como un animal con cierto parecido a los caballos. Al ser los okapis tan difíciles de ver por ser huidizos, Johnston nunca logró ver ninguno por sí mismo, pero pudo obtener trozos de piel y cráneos de este animal, y así pudieron clasificarlo correctamente. Como habéis podido ver en el vídeo, este mamífero tiene una apariencia de entre una jirafa por su cuello relativamente largo y una cebra por sus rayas negras en las piernas, por lo que muchas personas lo han catalogado erróneamente como un híbrido de ambos. Y digo erróneamente porque no tiene ningún tipo de familiaridad con los ecus, la familia de las cebras, caballos o asnos, sino que pertenece a la familia Girafidae. De hecho, es el animal vivo más cercano a las jirafas que existe actualmente. Además, sabemos gracias a investigaciones que se han dedicado a comparar ambos genomas, es decir, el ADN de ambas especies, que su ancestro común llega a una antigüedad de unos 11 millones y medio de años, durante el Mioceno. A este género de jirafa tan antigua le pusieron de nombre Cantumerix. Este antepasado común de los okapis y las jirafas se fue dividiendo en dos a lo largo del tiempo. Unos Cantumeris evolucionaron hacia los Cibaterium, acortando poco a poco su cuello y volviéndose más grandes y robustos, hasta que finalmente terminó evolucionando hasta los okapis que conocemos hoy en día, volviéndose más pequeños y sin astas en su cabeza. En cuanto a los Cantumeris, que evolucionaron alargando su cuello y sus piernas, se llamaron Samotherium, y estos siguieron evolucionando alargando aún más sus cuellos y sus piernas hasta lo que hoy en día conocemos como jirafas. Son muchas las similitudes entre las jirafas y los okapis, por eso es muy difícil hablar de uno sin el otro. Por ejemplo, si vemos con detenimiento la cabeza del okapi y la jirafa, podemos observar que en ambos existe una especie de cuernos que sobresalen. Estos cuernos se llaman realmente osiconos, ya que están cubiertos de piel y pelo, lo que marca la diferencia entre un cuerno y un osicono. Aunque aún no se ha llegado a una conclusión específica, muchos estudios apoyan la teoría de que estos osiconos ayudan a regular la temperatura del animal, ya que en estas estructuras existen vasos sanguíneos, nervios y senos craneales, es decir, que están completamente vascularizadas. Aunque como en las hembras de okapi estos osiconos están ausentes, se piensa que no solo cumplen una labor de autorregulación de temperatura, sino que también pueden tener cierto tipo de labor de comunicación y lucha para las batallas entre los machos, y así poder conquistar a las hembras. Centrándonos en los okapis, hay que decir que son animales solitarios, huidizos y evasivos. El mecanismo de defensa que tienen contra sus depredadores básicamente consiste en correr despavoridos. Como son animales considerados presas para una gran cantidad de animales carnívoros, han evolucionado hasta tener uno de los caracteres más asustadizos, ya que han ido sobreviviendo los que se asustaban y corrían. Las hembras, cuando quedan preñadas, tienen una gestación de aproximadamente 440 días y suelen parir una sola cría. Como curiosidad decir que estas crías tienen un repertorio bastante amplio de sonidos para comunicarse con las madres en caso de que necesiten algo, pero de adultos acaban siendo más bien mudos y tienen una esperanza de vida de unos 30 años. Como os habréis imaginado, los okapis son animales herbívoros, comen hojas, hierbas, frutas, hongos e incluso pueden llegar a alimentarse de algunos vegetales que son venenosos para el ser humano. Se cree que como antídoto para las toxinas venenosas, los okapis consumen carbón de leña de árboles de zonas quemadas, y como evidencia de esto son las pruebas que se han recogido a partir de su estiércol. Otro de los datos muy interesantes acerca de este animal es que su piel es impermeable para sobrellevar las intensas lluvias de la selva tropical
tropical. Y al igual que las jirafas, tienen la lengua azul oscuro. Mucha gente cree que es porque comen plantas que les tiñen la lengua de este color, pero nada más lejos de la realidad. La lengua de estos animales es azul porque tienen un alto contenido en melanina, y es que al sacar continuamente su lengua para comer, esta pigmentación les protege de los rayos del sol para no llegar a quemarse. Y es que en el caso de los okapis no solo la utilizan para comer, también tienen la lengua así de larga porque con ella son capaces de lavarse los ojos e incluso los oídos. La lengua puede llegar a medir 35 centímetros de longitud, y no es de extrañar que se quieran lavar el oído con ella, ya que junto con el del olfato es el sentido que tienen más desarrollado, y por lo tanto debe seguir limpio para poder escuchar sin lugar a dudas si un depredador se acerca. El mayor problema que tienen los okapis solemos ser, una vez más, los seres humanos. El hecho de que esté considerada como una especie en peligro de extinción es debido a la deforestación y a la caza furtiva. Además, el hecho de que en la República Democrática del Congo hayan estado envueltos en conflictos nacionales ha hecho muy difícil su seguimiento y su intento de conservación. Se cree que a día de hoy existen solamente entre 10.000 y 20.000 okapis en el mundo. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.